Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, mis amigos y amigas, al episodio número 19 del podcast Lo peor que te puede pasar es que aprendas algo. Y complacido de tenerte como escucha una vez más. Recuerdan que en el episodio pasado conversamos sobre un resumen de libros llamados Hábitos Atómicos de James Clear. Y conversábamos en esa oportunidad que le di hablando de la aplicación universal que tiene el libro. Les conversé que el elder Michael Down pudo hablar sobre un discurso, una de las conferencias generales sobre un 1% mejores, y que acotaba y hablaba sobre este libro. Y quizás en este y otro episodio hay mucho material para tomar. Quiero enfocarme en compartir un buen resumen de este libro. Hábitos Atómicos es un libro escrito, como les dije antes, por James Clear, y se centra en construir buenos hábitos y romper los malos. Este libro hace hincapié en cómo los buenos y los malos hábitos pueden influir en nuestra rutina diaria y cómo los cambios más pequeños pueden acabar proporcionando los grandes resultados con el tiempo. Y en el resumen del libro, James Clear habla de 3 factores claves de enseñanzas que nos puede proporcionar el libro. El tema central de Hábitos Atómicos, por supuesto, se trata en cambiarnos a nosotros mismos y avanzar hacia un estilo de vida más progresista. El autor utiliza diferentes aspectos para exponer su punto de vista sobre esta idea, y quiero compartirles 3 de esas ideas claves que nos enseña el libro. Primero, los pequeños hábitos pueden marcar grandes diferencias. Ya sean grandes o pequeños, los hábitos imperceptibles tienen la fuerza suficiente para crear diferencias que son innegables con el paso del tiempo. Este principio es muy importante en el crecimiento personal. Demuestra que la dedicación, constancia, tiene más poder que la intensidad. Y recordaba cuando leí este punto de constancia con intensidad, recordaba una fábula que escuché en una oportunidad sobre la competencia que tenía el sol y el viento, de cómo ellos podían afectar la vida de las personas. El viento retando al sol, diciéndole que él tenía mayor influencia sobre la gente, o podía ejercer mayor influencia. Vio que una persona venía abrigada, y el viento le dijo al sol: fíjate lo que voy a hacer para que él desista de la idea de llevar ese abrigo. Y entonces el viento sopló, y a pesar de que lograba incomodar a la persona que tenía el abrigo, porque le agitaba el abrigo, esta persona lo que hizo fue que, en lugar de soltárselo, decidió apretárselo más con un cinturón, y así él no logró el viento que él se quitara el abrigo. Entonces le tocó el turno al sol y le dijo: fíjate lo que voy a hacer. Y comenzó quizás a poner mayor potencia en sus rayos de sol, y de una manera muy sutil fue calentando más a la persona. ¿Qué ocurrió? Que la persona definitivamente tuvo que quitarse el abrigo porque tenía calor. Entonces, en nuestra vida, y más con esto, recordado lo de la intensidad,
Si hay una buena combinación, vamos a lograr mejores resultados, tanto de ser constantes y sutiles en las decisiones que vamos a tomar, en las cosas que vamos a considerar que debemos hacer cambios, y ponemos algo de intensidad, vamos a obtener mejores resultados, que es la primera regla que tiene el libro. Dice James Clear, en este resumen, dice: mediante los hábitos cotidianos más sencillos, como leer un capítulo o dar un breve paseo, las personas pueden lograr este cambio en sus vidas. Estos pequeños comportamientos se acumulan con el tiempo y contribuyen a un aprendizaje sustancial, a resultados saludables y a una mayor felicidad sin fatigar a la persona. La segunda regla es que hay que centrarse en el sistema en lugar de fijar objetivos. Y esto es algo que a veces nos hace ruido, ¿no? Como no fijar objetivos, sino centrarse en el sistema es la clave. Dice: esta estrategia muestra la ruta más que el destino. Por ejemplo, en lugar de fijarte el objetivo de escribir un libro, empieza por desarrollar un sistema que implique escribir una cierta cantidad cada día. Con esto recordaba que hay escritores que tienen metas inclusive diarias de escribir, pero lo que más me llamó la atención era que no era sentarse delante de su computador, o algunos que cuando en los tiempos más viejos tenían máquinas de escribir, ellos lo que hacían era que se ponían a escribir. Por ejemplo, escuché de algunos que decían que tenían que escribir 300 palabras, sin importar y sin sentido. Pero ellos se sentaban allí y escribir 300 palabras, por lo menos de escritores que no recuerdo el nombre puntualmente en este momento. Entonces, a esto que se dice, bueno, sí, yo quiero escribir un libro, pero más importante que escribir el libro es el hecho de que yo cree el hábito o el sistema para poder lograrlo. También dice: con este método se puede visualizar el progreso y ajustar lo que hay que cambiar, haciendo que el cambio hacia cualquier cosa sea más transitable y menos aterrador. Se trata de establecer una rutina diaria sostenible que facilite el autocrecimiento y la superación personal. Entonces, trabajar en sistemas más que en fijar objetivos. Esta es la segunda ley. La tercera ley habla de que hay que crear hábitos basados en la identidad. Lo más importante que se puede extraer de hábitos atómicos es la idea de que cualquier tipo de transformación a largo plazo es producto de un cambio de identidad. Clear analiza esta idea única para lograr un objetivo concreto. En lugar de eso, uno debe ser el tipo de persona que puede alcanzar esos fines. O en lugar de tener el objetivo de correr, por ejemplo, una maratón, entonces vamos a hacernos vamos a trazar la meta de desarrollar un hábito basado en la identidad que nos vayamos aplicando acciones con meras tareas, como por ejemplo si el ejemplo bueno del maratón. Oye, si yo no comienzo a caminar, difícilmente voy a poder correr un maratón. Entonces, establecer mis objetivos pequeños. Si quiero ir al maratón de Boston y correr 42 kilómetros, bueno, tengo que comenzar por lo menos por recorrer 42 metros en cierto tiempo, pues. Y de esa manera voy a prepararme. En un buen tiempo voy a prepararme para alcanzar la meta del maratón de Boston. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a inclusive emprender. Y cualquier cosa que nos queramos establecer debe ser de esa manera. Entonces, pequeños fragmentos para poder alcanzar los mayores.
También el libro nos habla de 4 leyes para crear mejores hábitos. Y el autor, en su resumen de hábitos atómicos, menciona cómo se pueden cambiar los hábitos con 4 pasos. Este proceso hace que sea muy difícil pasar de un estilo de vida, sea muy fácil, no difícil. Sea una forma muy fácil de pasar de un estilo de vida difícil a uno fácil y progresivo. A continuación se ponen esos 4 pasos junto con las ideas que los sustentan. Y el primero de ellos se llama el Cue. Y recordaba cuando tuve la experiencia de trabajar en la radio, un Cue es un dispositivo, una opción que tenía el sonido. En los tiempos de María Castaña, hace muchos años cuando trabajaba en la radio, darle un cue. Sin embargo, vi unos equipos recientemente que tienen ese botón, que es un botón que ayuda a que tú te puedas escuchar de una manera interna. O sea, que lo que tú vayas a colocar al aire, primero lo puedas escuchar de una forma interna. Y bueno, leamos si se relaciona con eso. Dice, la señal indica al cerebro que inicie el comportamiento que estamos teniendo, por lo que consideramos que es una orden a nuestros hábitos diarios. Reconocer las señales en la gestión de proyectos puede ayudar a los compañeros a dar sus primeros pasos en las tareas más rápidamente. Por ello se puede programar alertas automatizadas o imprimir hitos como diagramas de Gantt que señalan el inicio a una nueva fase y estimulan una acción rápida y contundente. Decía que tenemos muchos dispositivos, tenemos mucha tecnología actualmente y la intención es utilizar esa tecnología para que nos ayude a establecer este tipo de quizás de metas o de recordatorios de nuestras metas para que podamos entonces tenerlo presente a cada momento. La segunda ley es el deseo, y dice, una vez que se forma el hábito se vuelve autosuficiente y el ansia sirve como una fuerza de motivación dentro de todos los hábitos, ya que eso es lo que crea la atracción. El acto de canalizar el impulso hacia el éxito y la culminación tiene un efecto positivo en los equipos, ya que los motiva a seguir alineando sus esfuerzos. Así también se tiene satisfacción cuando las tareas pasan en un curso o finalizadas en un diagrama de Gantt, lo que esto a su vez sirve para mantener la motivación. Estos diagramas se utilizan mucho, las organizaciones los utilizan mucho porque permiten ver el progreso que hemos tenido en trazar un objetivo, en alcanzar alguna meta. Entonces tenemos que buscar la manera. Recordaba cuando estudiaba en la Universidad Nacional Abierta, este tipo de diagramas es importante y nos ayuda. Pasa que exige también disciplina, porque tendríamos que ir documentando o colocando cada uno de los pasos que estamos dando hacia alcanzar la meta, el sistema o tomar un hábito. Y podemos estudiarlo. YouTube tiene mucha información sobre este tipo de gráficos. Se los recomiendo para que puedan colocar de una forma visual el avance que están teniendo en cuanto a alcanzar el hábito que se han trazado. El cuarto es la recompensa. Y que dice que los logros son el propósito de cada hábito y te recompensas creando una sensación positiva y haciendo más fuerte el bucle de información de hábitos. Las recompensas por alcanzar hitos específicos o por terminar la tarea antes de la hora prevista son algunas de las formas
de gestión de proyectos. A veces pensamos en recompensa, pero esa recompensa tiene que ir en función de que nosotros podamos seguir trabajando en el hábito. Por ejemplo, si yo que siento una gran adicción por el tema del dulce, del azúcar, en lugar de trazarme la meta de que voy a estar 15 días sin comer azúcar, la recompensa no puede ser que me vaya a comer un dulce después de los 15 días. O sea, no voy a volver a caer, voy a retroceder en mi hábito de romper el mal hábito del azúcar, voy a retroceder. Pero sí podría ser otro tipo de cosa que me guste y que no me afecte. Por ejemplo, podría comprarme una franela que siento que me pueda quedar bien, que antes no me la podía poner porque tenía exceso de peso. O ese día voy a salir y voy a hacer algo que realmente me gusta, como ir al cine. Y hay diferentes tipos de recompensas que nos podemos dar. Sin embargo, lo que tengo que tener claro es que no puede ir en detrimento de lo que he logrado. Por eso los alcohólicos anónimos tienen tan buenos resultados, porque ellos, su meta es no tomar una copa de alcohol. Ese es un buen ejemplo de estos hábitos atómicos, porque ellos no se trazan. Ellos, la meta es de un día. Y maravilloso cuando pueden finalizar el día y dicen, hoy no tomé alcohol. Y también dicen, mañana no sé. Porque la meta es de un día. Entonces, así es como se come un elefante, a pedacitos. Dice Jim Clear, habla sobre los premios que pueden ser un reconocimiento en una asamblea de equipo o un beneficio físico que demuestre una buena acción. Por ejemplo, el uso de herramientas de gestión de proyectos nos pueden ayudar a que nosotros podamos, como les dije antes, visualizar los resultados, lo que estamos teniendo, y al final de todo podamos tener excelente ver los resultados, ¿no? Y por supuesto recompensarnos de una manera que no nos haga retroceder, sino que nos ayude a seguir adelante. En lo personal me ha ayudado. Quizás tenía este concepto errado del tema, y lo llevo mucho al tema del azúcar, porque pensamos en esto, ¿no? De cómo yo, si voy a estar evitando algo, entonces la recompensa va a ser eso, que es realmente esto con lo que he trabajado tanto tiempo para evitarlo. Y tomaba el tema de los alcohólicos anónimos porque recordaba un amigo que fue inclusive presidente de la Asociación de Alcohólicos Anónimos del Zulia, y él me comentaba que un alcohólico, cuando él trabaja en función de dejar el alcohol, si un día cae, un día recae, toma, todo el tiempo que estuvo como astemio lo perdió, y es como si volviera a comenzar de cero. Entonces se cuidan mucho de que si han tenido mucho tiempo, te hablan maravillosamente de cuánto tiempo han tenido sin consumir alcohol. Y lo más importante y humilde es reconocer de que saben que es una enfermedad y que en cualquier momento puedan volver a recaer. Entonces se cuidan mucho y dicen, bueno, hoy no bebí, mañana no sé, porque esto le da fortaleza y les da humildad para saber que todavía tienen que seguirse cuidando. El libro también habla y hace una pregunta algo reflexiva que dice, ¿cómo se aplican las enseñanzas de hábitos atómicos a los problemas de la vida real? Esto es lo que hace tan maravilloso el libro, que el libro es muy práctico y te ayuda a tener más un enfoque de cómo resolver algunas situaciones del día a día. Como les dije, es muy universal, porque yo puedo estar hablando en mi caso, de hábitos de alimentación, pero otro puede estar hablando de un caso físico, otro puede estar hablando de
de un hábito que creo con un vicio, como el alcohol, como el cigarrillo, como consumir sustancias psicotrópicas que le hagan daño. Y el libro me da consejos de cómo puede esa persona salir de ese mal hábito para crear buenos hábitos. Entonces, con una cosa van superando la otra. Y me gustaría tocar la semana que viene parte de esta pregunta. Sin embargo, les hablo que el libro es exhaustivo porque enseña de formas de mejorar nuestras vidas. Y la forma más importante y fácil es que se exponen en el libro y que cualquiera puede aplicar a sus situaciones de la vida real. Y de esta manera sé que van a alcanzar el éxito. Él habla más o menos en esos aspectos habla del crecimiento compuesto. Y lo expresa o da un ejemplo del crecimiento compuesto. Dice: imagina tus pequeños cambios de hábitos como una bola de nieve rodando colina abajo, que se hace cada vez más grande al final. Ese significado del concepto refleja las pequeñas mejoras en las actividades diarias que pueden producir grandes beneficios, igual que poner una semilla en la tierra y verla crecer hasta convertirse en un árbol. Cada uno de tus pequeños actos contribuyen a la suma de un objetivo mayor. Y en esto de cómo se aplica, respondiendo a la pregunta, también se habla de la regla 2, que es del 1%. Y lo que Leder John hacía especial hincapié. Ahora imagina que mejoras un 1% haciendo algo cada día. Con el tiempo, esos pequeños avances pueden sumarse significativamente y dar grandes pasos. Es como si recogieras gota a gota, poco a poco. El cubo se va llenando. Esta regla te aconseja que dirijas tus esfuerzos a desarrollar pequeños cambios relevantes con regularidad que a lo largo conducirán a un cambio tremendo en tu futuro. La tercera regla la tercera aplicación se llama el diseño del entorno, y conseguirás más rápidamente si te rodeas de un clima que te ayude a alcanzar tus objetivos. Si estás intentando conseguir una buena dieta, puedes empezarla colocando frutas y verduras a la altura de los ojos en tu nevera. Este enfoque hace posible la selección de opciones saludables sin tener que utilizar solo la voluntad o el proceso. Aprendí, por lo menos en mi caso, con el tema del consumo del azúcar, que me declaro adicto a este mal, este flagelo, que una de las formas prácticas de evitarlo es, si tengo más acceso, lo que tenga más acceso yo voy a consumirlo. Si me rodeo de dulces, de chocolate, que aquí en Estados Unidos es sumamente fácil conseguirlos, por supuesto voy a estar más tentado y va a ser mucho más difícil que yo cree un hábito. Ahora, si comienzo a sustituir como un hecho los dulces en mi casa por frutas y vegetales, por supuesto voy a tener mayor oportunidad de tener frutas, de consumir frutas y vegetales y estar un poco más sano. Entonces, en el próximo episodio voy a estar hablando de planificar ese entorno para guiar nuestras tendencias a hábitos positivos, por supuesto, para tener más probabilidades de alcanzar los objetivos que nos tracemos. Queridos amigos y amigas, voy a dejar hasta acá esta sesión del podcast, invitándolos al podcast número 20, donde estaremos
concluyendo con el libro de Hábitos Atómicos de James Clear. Espero que te haya gustado y que tengas una excelente semana. Que Dios te bendiga. Habló para ti David Villalobos Monzán Davillán, y deseo que sea una semana de mucho éxito.